Hola, hola, buenas tardes y buenas noches a todas. La camiseta roja, ¿no? ¿Belén? Todos los días. Hola a todos. Hola, Pablo. Bueno, sacamos el compartir pantalla, Lío. Ahí voy a cerrar el chat. No me cierro el chat. Ahí está. Bueno, buenas tardes y buenas noches, como ya dije. Sean todas y todos muy bienvenidos. Con el entusiasmo de siempre, iniciamos la 14ª edición de este cíclico Intentar pensar el psicoanálisis desde el arte cinematográfico. En estos tiempos difíciles y aún sin poder encontrarnos para poder volver a ver una peli juntos, aunque con las ventajas de participación que nos brinda lo virtual, le ponemos espíritu y corazón para sostener de este modo la conversación y durante 6 encuentros les propondremos variados films tratando de que nos permitan asomarnos un poquito de modos lo más novedosos posibles al misterio de la fraternidad. A la hermana o hermano, voy a usar el genérico, disculpen, voy a decir hermano en general, aunque no suene inclusivo, porque es más simple, si no tengo que andar aclarando todo el tiempo. Al hermano, ¿se lo acepta o rechaza en tanto impuesto? O más bien, siempre se lo elige. Como me preguntaban en una entrevista sobre el ciclo, ¿es obligatorio o indeclinable, como se suele dar por supuesto, tener un lazo, quererlo? Se trata siempre, por el contrario, de una relación tejida por las rivalidades, los odios, hasta la violencia. Más bien, nuestros maestros, Freud y Lacan, se inclinaron por esta muy habitual tensión. Incluso el último, jugando con los eslóganes de la tradición occidental moderna, partiendo de que todos somos hijos, interrogaba por qué no nos hermanábamos, por qué no nos hacíamos todos hermanos del otro, constatando que los hablantes no parecen tener mucha inclinación a ello. Vale precisar, para quienes no sean colegas, que no hay clínica analítica, al menos lacaniana, de los lazos, clínica del sujeto. En tanto no hay inconsciente más que singular, no hay análisis de la familia, de la pareja, de la amistad. Pero eso no impide que nuestras experiencias nos permitan interrogar y hasta producir elaboraciones sobre qué se podría llegar a atrapar sobre, por ejemplo, el lazo amoroso o el fraterno. Intentando no caer en generalidades sociológicas, por más que situemos diversas versiones de la fraternidad, como haremos con las películas, precisamente dicha variedad inagotable tal vez lo muestre. Tenemos la hipótesis
que anida en dicho lazo o elección un misterio, un resto de imposibilidad, al menos para reducirla a la fraternidad a una definición. Hoy, para comenzar con el tema de este año, Fraternidad Imposible, titulamos el ciclo, conversaremos sobre el triste y bello, muy reconocido, premiado, pero sobre todo muy poético film de Petra Costa, Elena, de 2012, que le llevó a la directora mucho tiempo, más de 3 años, para lograr el increíble montaje que plasmó en esta obra, pero tal vez gran parte de su vida para arribar a convertirlo en un objeto artístico, fuera de su cuerpo. En general usando la primera persona y plagado de referencias tanto estéticas como literarias, hay varias. Diríamos que se trata de un documental, así está catalogado, o más bien de una especie de biopic o autoficción. Cuenta, habla, porque Petra Costa habla, de la hermana y del lazo entre ellas. Este film, tratar eso es una vía para contarse a sí misma o ambas cosas. Podríamos reducir esta obra a un duelo estetizado. Hacia el final dice o le dice Petra, eres mi memoria inconsolable, hecha de piedra y de sombra. O es mucho más que eso, que un duelo. En un pasaje la misma directora desliza la pregunta, ¿cuál es mi papel en este film? Y no dice allí historia, sino film. Decía en la presentación en video que hicimos para la difusión, la imposibilidad de lo fraterno estaría quizás, esta vez, en principio en el duelo, en la pérdida de la hermana. Pero tal vez no sea tan así, y el film muestre, en su primera parte, una suerte de construcción de la hermana, incluso retroactivamente del lazo, y a partir de contar el suicidio de Elena, ya en una segunda parte, en una especie de deconstrucción, hay esa especie de pasaje muy poetizado, especialmente al final, el campo vivo y hasta encarnado del recuerdo. Hay todo un trabajo sobre cómo se presenta en ella esa vida, usando imágenes difuminadas o crepusculares que emulan lo onírico, de la insistencia de ese recuerdo a las aguas de la memoria, mezcladas, como dice la autora en el film, con pequeñas hebras de poesía. Vemos que nos mostraría que se puede estar enlazado a un hermano en su ausencia, o aún después de la muerte, con todo lo que ambas pueden imaginarizar o incluso amplificar, magnificando al hermano o al lazo o precipitándolo a lo peor. Que, como en el análisis, se pueden cambiar las marcas de esa historia y de ese lazo. En fin, podría, introduciendo a la vez el ciclo, decir muchas cosas más de la directora y del film, pero no es mi función comentar hoy, ni me adelantaré jamás a la conversación que vendrá después. La cuestión será, a partir de la lectura de los invitados de hoy, ver si nos enseñan ambas o los tres, la obra y a través de ella la artista y la lectura de los invitados, algo sobre la fraternidad. Y antes de presentarlos, los agradecimientos de costumbre a los amigos que nos acompañan siempre, esa especie de hermano distante, lo solíamos llamar el quinto Beatle, Manolo Rodríguez. Cuando nos vuelva a hacer un asado presencial, recuperará sus fueros. Suelo hacer algún agradecimiento íntimo. El año pasado ya lo hice. Agradezco a mi mujer, a mi amor. Pero hoy más bien debería agradecer de los cercanos
mis hermanos, que suelo invitarlos al ciclo y suelen no venir. No sé si están. También a los hermanos elegidos. El que sí creo que anda por ahí y va a volver a estar en el ciclo es mi hermano, mi gran amigo Fabián Feinwax, que se ha sumado gracias a lo virtual a estar en este ciclo, a estar conmigo aquí. Al departamento de enlaces por facilitarnos la plataforma que estamos usando. A la compa de siempre, Elsa Maluenda, otra hermana. A la energía infinita de nuestro operador técnico, editor de videos y community manager, Lionel Wrightwood, parte del equipo. Y a las confabuladoras que nos acompañan a preparar y sostener esta quimera. Alejandra Antuña, Vivi Vega, Marcela Brunetti, Laura Carrara, Gabriela Levi Daniel, Romina Martínez, Mónica Ostrojumov, Cintia Reutemann y Vicky Sánchez. Bien, hechos los agradecimientos que siempre hago, no puedo salir de algunas costumbres. Tenemos el gusto de contar hoy, los presento muy brevemente y en el orden en que harán sus comentarios, con nuestros comentadores invitados, Esther Cross y Marcelo Barros. De Esther Cross se podrían decir muchas cosas, pero se podría resumir diciendo que es escritora. Su última novela, hecha de partes que son como breves relatos o cuentos, por lo cual se debate si es una novela o no, con el título que viene muy a cuento, de Tres hermanos, del 2016, o escribió también en el 2013 La mujer que escribió Frankenstein. Entiendo mezcla biografía ficcionada con ensayo literario, o La señorita Porcel de 2009. Pero además tiene muchos otros libros, pero además ha escrito en diversos géneros, ¿no? Cuentos, por ejemplo, además de novelas y ensayos, por los que ha obtenido muchos premios y becas y reconocimientos. Pero ha hecho un montón de cosas más. Especialmente es traductora, y traductora de autores muy importantes que, entiendo, no los hubiéramos conocido sin sus traducciones, creo que no habían sido traducidos antes, como Richard Yeats y William Goyen, o Goyen, no sé cómo se pronuncia. Pero buscando, no cuento todo de los invitados porque hoy en Google está todo, pero rápidamente buscando uno descubre, y esto sí lo quería contar, que también ha escrito y codirigido un documental titulado Humillados y Ofendidos, de 2004, sobre el impacto de la debacle económica sobre la población de los sin techo o gente en situación de calle de Buenos Aires, lo que lamentablemente neoliberalismo y pandemia mediante ha vuelto a aumentar o a recrudecer. Hace un rato que queríamos contar con su participación y estamos muy contentos de que estés aquí, Esther, y poder escucharte. De Marcelo Barros, la mayoría de los que son aquí psicoanalistas lo conocen, ya ha estado en el ciclo con sus eruditas y filosas provocaciones a la conversación y el debate. Reiteraré rápidamente que es psicoanalista, miembro de la EOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente de la UBA, del Instituto Clínico de Buenos Aires, de la Maestría de Psicoanálisis de la UNSAM. Ha escrito también muchos libros, los últimos, El horror a la paternidad, de 2018, y La condición perversa, 2020. Pero quizá lo que diría, que tal vez aún no es tan evidente si uno busca, pero sí lo pueden encontrar, es que tiene una activa presencia en algunas redes, interviniendo como analista, transmitiendo cuestiones conceptuales, pero además sobre temas que exceden al psicoanálisis, siempre tomando una posición ética, política incluso, lo cual
me parece muy de agradecer, así como que tiene una relación, me animaría a decir, con la dimensión estética y política de varias disciplinas, entre ellas el arte. Antes de darle la palabra, les cuento que nuestro próximo encuentro será el 10 de septiembre. Vamos a conversar, todos van a recibir los que se han inscrito o se habían inscrito el año pasado. Vamos a conversar sobre el film alemán de la directora Doris Dörrie, siempre muy interesante y o divertida. El film Sabiduría Garantizada. Los comentarios van a estar a cargo de Nelson Valente, que es dramaturgo, docente y director de teatro, y de nuestra amiga, colega Graciela Musacci, con la coordinación de Vicky o María Victoria Sánchez. Por hábito, aquí vendría que yo dijera algo que solíamos decir en lo presencial y que lo voy a reemplazar, esa típica advertencia, por algo que hoy sería, en vez de la tentación del gadget celular o smartphone, sería el multiobjeto o el multitask, ¿no? Entonces decirles, los que estén conectados a un celular o una computadora o una tablet, por favor, apaguen todos los demás aparatos y quédense escuchando la conversación y los comentarios que vamos a escuchar ahora. Y para participar luego en la conversación les pedimos que levanten la mano, usen la opción levantar la mano o escriban en el chat. Luego de escuchar los comentarios de los invitados de hoy, conversaremos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias anticipadamente por la escucha y muchas gracias, Pablo, por la generosa presentación y ya con ganas de escuchar a Marcelo y escucharlos a todos. Así que bueno, voy a tratar de ser breve y contener un poco el aluvión de comentarios que me despertó casi como apuntes de lectura este encuentro con esta película que para mí fue una gratísima sorpresa por varias razones. La principal es justamente el tema de la fraternidad, que yo creo que es un tema, mi primera pregunta es, y creo que es lo que quiero tratar de responder con este comentario, es por qué este tema está un poco abandonado en la narrativa comparado con otros temas. Esa es una pregunta llamativa y en este sentido es muy bienvenida esta película y es muy bienvenido para mí esta conversación. Vos te preguntabas un poco cuál era el género de la película, si es un documental, no lo es. Las especificaciones de género son, no sé si sirven mucho en un punto, pero en otros sí son muy interesantes porque van afinando no solo las intenciones del autor, sino también las intenciones de uno como espectador o como lector. Y a mí me parece que si tuviera que jugarme, aunque creo que las buenas obras superan cualquier definición de género, acá iría por el tono. Y yo creo que esta película es una seance. Yo creo que el gran acierto de esta película es el tono. Y el tono es el de una invocación y es una seance. La película empieza con ella llamando a una hermana que ya no está. Y tiene muchos elementos de seance. Las imágenes, como vos decías, difuminadas, esa Nueva York que se ve como llovida y fuera de foco, como las fotografías de Saul Leiter, que era el fotógrafo que sacaba fotos de la Nueva York llovida. Todo eso tiene como algo de trance y algo hipnótico, que yo creo que tiene que ver con esto de lo sobrenatural, del nexo con el hermano o la hermana que no está, como algo que va más allá de la familia entendida como algo natural, entre comillas. Y esto primero para mí tiene mucho que ver con lo que es, en mi apreciación personal, la relación entre hermanas, entre hermanos, porque es paradójica. Porque al mismo tiempo que es una invocación, es una seance, se está llamando a alguien que no está, la película también es un exorcismo, porque es tratar de salir
de una relación donde hay una fusión muy fuerte de estas dos personas. De hecho, eso se ve cuando ella dice que toda la gente le dice que ella es muy parecida a Elena. En un momento alguien le dice, vos tenés el genio de Elena. La palabra genio, eh, bueno, quizás así por deformación por profesional mía, a mí la palabra genio me hace un ruido, me suena casi como el genio del lugar, o quizás ya estoy como muy teñida por mi propia lectura y esto que a mí me impactó. Pero le dicen, tenés los ojos, tenés esa mirada, al principio no tanto, pero después te empezás a parecer. A mí me quedó boyando eso la primera vez que vi la película, y la segunda vez que la vi, más fuerte se me marcó eso, y me acordé de unos cuentos de Silvina Ocampo. Me acordé de Cave de Silvina Ocampo, me acordé de La Casa de Azúcar. En Cave, una mujer va a la casa de otra que se llama Fedora, que vive con un tigre, y Fedora se muere, y hablan de la transmigración de las almas. Lo que pasa es que Fedora se muere y la mujer que la va a visitar empieza a encontrarse repitiendo los gestos de Fedora. Y después lo que pasa es que le empiezan a confundir con esta otra mujer. En La Casa de Azúcar de Silvina Ocampo también pasa eso. O sea, está el genio del otro que entra en uno. Entonces este doble movimiento de invocación, como en una seance, ella que le dice, te estoy buscando, vengo a las calles de Nueva York a buscarte. Y le dicen, sos como ella, tenés los mismos ojos, tenés el genio de ella. Y después ella está tratando de salir, porque ella justamente sale al final, está tratando de despegarse. Me parece que esta fraternidad, por un lado imposible, porque la está buscando, pero por otro lado inevitable. Esto que pasa con los hermanos, de que desde que son chicos les dicen, los hermanos sean unidos, esta especie de constante recomendación de que no se separen, y después el descubrimiento de que la separación acaso es imposible. Esta paradoja me parece que está muy bien planteada en el tono de la película. Creo que es el gran hallazgo, creo que es la afinación de eso lo que hace que esta película sea tan especial. Em, eh, y bueno, hablando de esto de los gestos, y vos nombraste a William Goyen, enseguida yo me acuerdo de autores, y ahora vos hablabas de estas contradicciones en las relaciones de los hermanos, de cómo hay una también idealización, ¿no? Pero de la relación de los hermanos, y William Goyen es un escritor que habla de hermanos todo el tiempo. Y él, uno de los cuentos más conocidos de él, que se llama Apreciada Puerta, justamente es un cuento donde hay una relación ya muy, muy triste también, hay un duelo, hay un hermano que está viendo a otro hermano que se murió, y hay un chico chiquito que está mirando ese duelo, ese hermano que está triste viendo al otro que se murió, y habla con su padre. Están el padre y el chico viendo esta escena de estos dos hermanos. Y le pregunta al padre, el padre le dice, bueno, ahora se reconciliaron, y el chico le pregunta, ¿qué es reconciliarse? Y dice, reconciliarse es que se han reunido en paz. Y la definición del chico de estos hermanos es, quería rescatar a esos hermanos, dice, quería rescatar a esos enemigos que se querían. Me parece que ahí también hay otra línea extendida que se puede seguir para ver el tema de la fraternidad. Y esta repetición de gestos calcados, este linaje de gestos, esto que va más allá de lo natural, creo que también es algo que ella toma desde la madre como matriz de lo gestual, que después se repite en este río de mujeres, en este río de Ofelias, con todo lo que simbólicamente quiere decir, ¿no? Lo de las Ofelias, que por un lado es una imagen tan idealizada, y por el otro lado, bueno, sabemos que atrás de esa imagen tan romántica y tan idealizada de la Ofelia se esconde algo de mucha violencia. Pero bueno, quiero volver a algo que decía primero, y ya pasarle la posta a Marcelo, que es por qué el tema de la fraternidad se hundió de alguna manera en la narrativa. Hubo una época en que los escritores hablaron muchísimo
de las relaciones entre hermanos y entre hermanas. Por ejemplo, Henry James. Henry James era un tema al que estaba atentísimo. No solamente estaba atentísimo a la relación entre hermanos y hermanas en lo que él escribía, sino en su vida. La relación de Henry James con sus hermanos era muy fuerte, la relación de todos los hermanos James, de William James con sus otros hermanos, con Henry, y de Henry James con su hermana Alice James, era tan fuerte que él hablaba de telepatía. Y quiso escribir una historia que tuviera que ver con su hermana, y esa fue la historia que Henry James no pudo escribir, pero fue determinante. Durante todo el fin del siglo XIX, las historias entre hermanos y hermanas fueron las que destaparon muchísimas novelas, muchísimos cuentos, y destaparon mucho más que eso. Destaparon muchísimas investigaciones, por ejemplo, en el terreno de la telepatía. Era la desesperación por tratar de comunicarse con los hermanos que ya no estaban, de tratar de volver a ese lenguaje anterior, que era un lenguaje solamente compartido con los hermanos, los que disparó muchísimas investigaciones de telepatía. Y sin embargo, toda esa narrativa, yo no sé por qué, de alguna manera, se hundió en el abanico de temas posibles que puede tocar la ficción. Y me encuentro con una película, por supuesto, que siguió apareciendo, pero me encuentro con una película en la que francamente reaparece este tema. Y creo que esas son las grandes ficciones, esos son los grandes relatos, más allá de que sea un documental, porque está contando algo basado en hechos reales. Ella se mete a contar una historia del innombrable. Ricardo Kohler tiene un texto que se llama Las relaciones que no tienen nombre, y lo que él dice es, un hijo al que se le murió la madre o el padre es un huérfano, una mujer a la que se murió el marido es una viuda, o el hombre al que se murió la mujer es un viudo, pero un hermano al que se le murió el hermano, ¿cómo se llama? Eso no tiene ningún nombre. El lenguaje es indiferente a esa relación, el lenguaje da la espalda, y me parece que hay grandes historias para contar en esas relaciones que no tienen nombre, y creo que en esta película hace ese recorrido la directora, es maravilloso lo que hace. Tiene de todo el abanico que tiene para contar sobre la historia de su hermana, lo que ella elige contar es eso. Y ella habla en primera persona, pero también habla en segunda persona. Ella le cuenta a esa hermana que no está su propia historia, reconstruye ese relato. Bueno, disculpen por el desorden, tiene que ver con con el entusiasmo, y bueno, espero a ver qué dice Marcelo. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Seguimos conversando. Marcelo. Ahora sí, ¿se me escucha? Perfecto. Bien. Bueno, gracias por la invitación. Antes de empezar con Elena, hablábamos entre bambalinas, digamos, del otro documental de Petra Costa, El filo de la democracia, y que tiene que ver también con la historia de Elena, que es una niña que nació y fue criada en la clandestinidad, o sea, en el marco de una lucha intestina severa dentro del Brasil, como la ha habido aquí y la sigue habiendo a otro nivel. Hace poco tiempo, en un congreso de la MP, nuestro colega de Brasil, Jorge Forbes, decía que en aquel momento el Brasil atravesaba, sobre todo en las redes sociales, por una guerra civil de palabras. Nosotros estamos atravesando una guerra civil de palabras, los argentinos también.
Y una guerra civil es quizá la más desgarradora de las guerras, porque es una guerra entre hermanos. Y muestra, nos remite nuevamente a Caín y Abel, o a lo que podemos ver en la obra terrenal de Mauricio Cartún, donde se muestra muy bien la realidad argentina, que es la realidad de la grieta, que es una grieta que atraviesa a toda América Latina, diría yo. Es en ese marco que se inscribe también la historia de los orígenes de Helena. Yo voy a tratar de ser breve. Lo primero que me sugirió esta historia es una referencia de la carta de Freud a Jung, a Carl Jung, del 13 de octubre de 1911. En la correspondencia, en esa fecha, pueden encontrar la carta, donde Freud se dedica al poema de Gilgamesh, que es, no sé si sigue siendo, o era en ese momento, el texto escrito más antiguo de la humanidad. Es un largo poema sumerio, y donde aparece el tema de la fraternidad, aparece allí. Y ahí, en esa carta, Freud reflexiona con Jung, se permite delirar un poco, sobre la experiencia del alumbramiento. Ustedes saben que en general tomamos la palabra alumbramiento como sinónimo de parto. Pero en medicina, el alumbramiento no se ha producido todavía cuando el bebé o el feto es expulsado, sino que se llama alumbramiento a la expulsión de la placenta. Esto quiere decir que cuando una mujer está en trance de parir, da a luz dos cosas, dos objetos. Uno es el bebé y el otro es la placenta. Y estos dos objetos tienen destinos muy diferentes, porque uno va a ser alojado, va a ser retenido en la vida, y el otro está destinado a caer definitivamente. Y es ahí que Freud dice, quizá aquí tenemos el origen corporal del mito de los hermanos, de los cuales uno está destinado a morir prematuramente. Eso es algo que está en el poema de Gilgamesh, está en la historia de Rómulo y Remo, está en la historia de los Dioscuros, de Castor y Pólux, de los cuales uno es inmortal y el otro es mortal, donde en general esta historia se repite y donde hay uno que es más fuerte, hay otro que es más débil. Podríamos, si queremos una referencia más moderna, pensar en la pareja de Michael Corleone y Fredo, su hermano Fredo, en la saga del Padrino. Bien, acá tenemos dos hermanas con una gran diferencia de edad, pero con destinos muy diferentes. Si bien, como bien señalaba Esther, Petra corre el riesgo de ser tomada por el genio, el daimon, dirían los griegos, de Helena, ella logra conjurar, es decir, ese destino, y me parece adecuada la calificación
de la película como un exorcismo que forma parte del trabajo de duelo, un duelo que pone en juego la cuestión de las memorias que hieren, de las memorias que nunca llegan a pasar al pasado, que siempre, de algún modo, esos recuerdos que siempre están vivos porque duelen. Y acá esto me remite a otra carta de Freud a Binswanger, donde Binswanger había perdido un hijo y Freud le habla de la monstruosidad del hecho de que los hijos mueran antes que los padres. La carta fue escrita en plena Primera Guerra Mundial, y Freud le dice a Binswanger que el duelo por ese hijo que él acaba de perder seguramente se aliviará con el tiempo, pero no se consolará. Es decir, hay duelos que son imposibles, que son inconsolables. Y Freud le dice, en el fondo, está bien que así sea, porque hay amores a los cuales uno no quiere renunciar y que uno no admite sustituirlos por otros. Hay amores que se pierden y que quedan como un miembro que ha sido amputado del cuerpo. De la historia de Elena no es mucho por ahí lo que puedo decir. Yo creo que si bien la obra es un documental, pero evidentemente tiene un lirismo muy marcado, y acuerdo nuevamente con Esther en que lo esencial de la película es el tono, y que me parece que es un tono, además, particularmente femenino en la narrativa, por el tono, también por el contenido, por el hecho de que es una historia de mujeres, es una historia quizá también dirigida hacia las mujeres, aunque también en la película hay un fantasma, hay un gran ausente, que es el padre, y que está esa película y la historia de Elena dibuja en la ausencia, dibuja el fantasma de este padre y de su silencio, el silencio del padre, y yo diría que hasta es un rasgo de época, y que es un fantasma que atraviesa la época, por lo menos en el mundo occidental. Elena, recordemos que en la película Elena nace bajo el trasfondo de una muy resaltada melancolía materna. Hay una gran melancolía de la madre, hay un gran, profundo sentimiento de la madre de no hallar su lugar en el mundo, de no pertenecer, es decir, a este mundo, en cierto modo como las sirenas que no pertenecen al mundo terrestre, y que esto nos lleva al cuento de la sirenita de Andersen, que es mencionado a lo largo de la película. Se hacen referencias a la fragilidad de Elena, a su cuerpo enfermo, a su cuerpo sin raíz,
inacabado, en cierto sentido, a alguien que pende de un hilo, a ese corazón que pesa 300 gramos. Es una frase terrible que rescata la directora del informe o policial o médico, ese comentario tan lacónico, pero que ella le da una carga, lo transforma en otra cosa, le da una carga poética tremenda al aislar esa frase en medio del relato. Yo señalo algunas cosas sin darles un sentido particular. Elena crece en la clandestinidad. También el embarazo de Elena se produce bajo circunstancias de conflicto, bajo circunstancias de enorme riesgo. Se menciona ahí que en cierto modo Elena le salva la vida a sus padres, porque es justamente porque la madre estaba embarazada de Elena que ella y su pareja no participan de una misión de la cual posiblemente no hubieran salido con vida. Pero acá hay que decir que según el relato de la película, no es la madre quien decide no ir a esa misión por el embarazo, sino que es la organización la que les dice a la pareja que en ese estado de embarazo no conviene que ella vaya a una misión de alto riesgo. Dicho esto, no sabemos mucho más, en realidad, en la película, sobre los demonios de Elena. Sí sabemos que los 15 años, así como está la historia de la sirenita, donde a los 15 años se les permite visitar el mundo terrestre, es a los 15 años de Elena que los padres se separan. Y el único dato que nos da la directora, Petra, es que es a partir de ese momento, o de esa edad, que coincide por ahí la floración sexual y al mismo tiempo la separación de los padres, que ahí hay un cambio en el carácter de Elena, donde ella se vuelve más taciturna, más replegada. También tempranamente empieza con esta tarea de probar suerte en ese gigante enorme que es la ciudad de Nueva York, para cumplir su deseo, que es también un viejo anhelo de su madre, el de llegar a ser una gran actriz de Hollywood, el de llegar a besar a Frank Sinatra, pero de Frank Sinatra pasó al Che Guevara, es decir, a un militante político de izquierda del Brasil, pero donde de algún modo el destino grandioso, y subrayo la palabra grandioso, marca algo de ese deseo materno, quizá también paterno, no lo sabemos, el padre es un silencio. Y bien, después yo no voy a repetir lo que aparece, es decir,
en la película, pero sí esto, que es algo que por ahí a los psicoanalistas nos puede interesar. Es una pregunta que se hace Lacan en Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina, donde Lacan se hace la pregunta de por qué no hay un mito que hable de la relación incestuosa entre el padre y la hija. No hay un mito simétrico al Edipo, donde el Edipo es una historia de incesto, hijo-madre. ¿Por qué no hay un mito de incesto padre-hija? No es que no haya historias donde eso suceda. No es que eso no sea, ese tema no esté tocado en la literatura o en el cine. Pero es cierto que no hay un gran mito que hable de eso. Uno podría pensar en la historia de Electra, que está presente, hay 3 historias, porque también yo señalaría esto, que hay un esfuerzo en la directora por buscar un esquema narrativo, por buscar un mito que le dé una voz, porque de algún modo la función del mito es permitirnos narrar. Podemos narrar el mito de diversas maneras. Un mito puede tener varias lecturas, varias versiones, varias interpretaciones, y básicamente son 3 autores los que aparecen a lo largo de la película, que son Andersen, con la historia de la Sirenita, y donde se habla ahí de creer en las sirenas y no en el padre. Eso ya dice algo, ¿no? Creer en las sirenas y no en el padre. El otro es Sófocles, la figura de Electra. Recordemos que es ese dibujo de la tristeza de Helena, creo que la noche antes de su suicidio. Y bien, ahí recordemos, porque comento de paso, ¿no? Yo en la facultad en este momento el psicoanálisis es objeto de un ataque feroz, y donde mucha gente le cuestiona a Freud cosas sin haberlo leído en lo más mínimo. Una de ellas, hace poco leí de alguien que hablaba de lo equivocado que estaba Freud al postular el complejo de Electra. Y la única vez que Freud habla del complejo de Electra es para decir que no existe. Es decir, pero da lo mismo, no importa lo que Freud diga, pareciera que los nazis lo quemaban, y parece que hemos vuelto a las catacumbas, y se lo sigue quemando. Bien, dentro de estos mitos está sí una referencia fuerte a Ofelia. No olvidemos que Ofelia se suicida después de la muerte de su padre, Polonio, después de que su prometido mata a su padre. Y acá viene a mi memoria una puesta en escena de Hamlet en el Teatro San Martín hace muchos años. La puesta en escena la dirigía Ricardo Bartis. Recuerdo que quien hacía de Ofelia era la actriz Soledad Villamil, y quien hacía de Polonio era el grandioso
Alejandro Urdapilleta, y que, bueno, ahí vemos la capacidad de un director para interpretar, porque la escena del suicidio de Ofelia, Bartis la representa haciendo que Polonio le mete la cabeza a Ofelia adentro de una palangana de agua y la ahoga. O sea, de algún modo muestra cómo el padre muerto la mata en ese, es decir, en ese suicidio. Bien, en este sentido, creo que la cuestión del padre, de ese gran silencio, que solo aparece esa mirada perdida, fugaz, es por ahí el enigma más grande, y también el de la desubicación en el mundo de Elena, donde es una desubicación que no nos deja mucho resquicio, porque a veces hay suicidios que no nos sorprenden tanto. A veces hay, Sándor Ferenczi tiene un artículo que se llama El niño no deseado y su pulsión de muerte. Ya el título lo dice todo. El niño no deseado y su pulsión de muerte, donde a veces el suicidio de un sujeto cumple el deseo del otro, que era un deseo de expulsión. Ojalá no estuvieses aquí. Ojalá no hubieses nacido. Esto a veces lo vemos crudamente y nuestra experiencia clínica da testimonio de eso. Y recuerdo una escena del Último Tango en París, donde Marlon Brando monologa frente al cadáver de su mujer muerta que se ha suicidado, y él le dice: en este momento sos lo que tu madre deseaba que fueras. O sea, un cadáver. Pero frente a esto, no podemos decir que en la historia de Elena no nos muestra nada de esto, no nos muestra esto de que Elena no hubiese sido alojada, es decir, por el deseo del otro, es decir, para nada. Aparece Elena como esas personas que no parecen hechas para este mundo, aparece realmente, es decir, como una sirena destinada a convertirse en espuma o disolverse en el aire o caer definitivamente. No sé si hay una alusión respecto de esa desubicación en el mundo a ese aspecto de la feminidad que Lacan en el Seminario 20 dice que no pertenece a la naturaleza de las cosas, al orden de lo establecido, que es el orden del lenguaje. Bueno, esto es lo que yo tendría para decir. Bueno, gracias Marcelo y comencemos con la conversación. Lo primero, para iniciarla y mientras van pensando si quieren participar, te preguntaría, Marcelo, a partir de lo que dijiste, muy interesante, ¿qué pensarías que se puede extraer, si es que pensás que se puede extraer algo del film, respecto del lazo fraterno, respecto de la fraternidad? Mira, me parece que
hay una diferencia de edad muy marcada, es decir, entre las dos. Elena es la hermana mayor, Petra de algún modo la sigue. Podemos decir que ha sido un modelo para ella. De hecho, en algún momento Petra dice que cuando se confronta con el suicidio de su hermana, que su hermana además se lo anuncia, cuando le dice ella cumple 7 años y le dice, vas a ver que este va a ser el peor año de tu vida. Y realmente fue el peor año de su vida porque es el año donde Elena se suicida. De algún modo, no es que es un anuncio, pero yo leo ahí un anuncio, y donde Petra dice que siendo niña pensó también en seguir los pasos de su hermana, y esto que señalaba Esther, de estar habitada por ese genio, y cómo separarse, cómo desprenderse, cómo no tener, es decir, ese mismo destino. Cómo al mismo tiempo cómo conjurar ese genio, cómo conjurar a lo que yo llamaría los dioses oscuros, en los cuales nuestra época ya no cree, pero eso no quiere decir que no existan. Y el psicoanálisis, por lo menos el psicoanálisis freudiano, acá yo tomaría una frase de Goethe, del Fausto, que dice, hay que tener muy presentes las regiones infernales. Eso está muy presente en Freud, por lo menos en el psicoanálisis freudiano. Veremos si la orientación lacaniana sigue siendo freudiana o no. Lo que dice Petra cuando empieza a embrollarse con esto de si sigue su camino, incluso tiene miedo de que le pase algo a sus padres. En un momento dice, es interesante cómo ella produce ese conjuro o ese exorcismo. Dice, tú estabas dentro de mí, ¿no? Ella se ve tentada, aunque lo hace un poco, ¿no? La madre le dice, no, una madre a la que también Elena le anunció que iba a elegir la muerte. La madre le dice, no puedes elegir ni Nueva York ni teatro, y es lo que en principio elige, después no, porque finalmente va a pasar de Nueva York y del teatro a Brasil y al cine, ¿no? O a cierto uso poético del cine. Pero ella dice, estabas dentro de mí, y ella tenía temor a seguir los pasos de ese daimón, como toman ambos. Y dice, pero eso empezó a cesar, empezó a desaparecer cuando comencé a buscarte, ¿no? Ella cuenta como en pasos ese proceso. Primero es buscarla, no solo la busca en Nueva York y en las calles, en otras personas, como pasa a veces con una pérdida de alguien amado o cercano, sino que sigue algo de... Y entonces empieza una especie de, ella lo llama incluso renacimiento, ¿no? Como volverla a hacer existir a Elena, es decir, produce esa especie de construcción, y después de relatar el suicidio, empieza otro momento, me parece, del proceso y del film, ¿no? Una cierta separación, sí, que tomó también esa palabrita Esther, si es posible o imposible la separación con el hermano, de esa hermana muerta, ¿no? De esa pérdida. Yo creo que hay una separación porque hay una reparación, que es un término kleiniano. Sí. Hay una reparación y ella va al encuentro de este espíritu terrible, va al encuentro como lo hace el exorcista,
que va al encuentro del demonio, es decir, o del genio, y me parece que ella le da otra lectura, es decir, a ese destino. De hecho, ella misma se filma como una Ofelia más, flotando, es decir, en el agua, de algún modo acompaña a su hermana en el destino, pero en el arte. A través de la poesía, creo que ella se rescata y rescata también, en cierto modo, a su hermana. Bien, tenemos una mano levantada. No sé si querés decir algo, Esther. Comenzamos la conversación. Acá no hay mucho protocolo. Sí, dale, desmuteate, Esther, y adelante. Ahí. No, Yo al sí, final. Ah, coincidiendo con lo que dicen ustedes, solo sumar que sí, está esto que dice Marcelo, de que ella se puede separar, de hecho lo baila además y sale de lo que hubiera podido ser una región oscura, algo mucho más luminoso. Y algo también que me parece que es, o por lo menos a mí me impresionó mucho para bien, es que en esta separación que ella opera y en esto que ella cuenta, en este relato, eh, hay una inteligencia narrativa, y hay no solo inteligencia, una inteligencia emocional, narrativa, muy grande, en el secreto preservado, en la intimidad de la relación con la hermana, en cómo ella dosifica lo que cuenta y no cuenta, porque ella elige centrarse en la reconstrucción de esta relación, en este ir a buscarla. Hay toda una parte, en un momento cuando ella dice, durante mucho tiempo quise ver qué me contaba este hombre, es este hombre que ella va a buscar. Ahí se abre una puerta, y ella con una inteligencia impresionante, deja esa puerta abierta. Nos damos cuenta ahí de que hubo toda una dimensión histórica, familiar, donde se habló de eso, donde se habló de ese hombre que en su momento era un chico, que tuvo una importancia en esa historia, y hubo toda una dimensión. Ella lo deja, porque eso es o es un secreto, o es parte de la intimidad, eso es algo que ella dice, no contar, eso es algo perdón, no se escucha bien. perdón, ahora, que A tiene que ver. ver, que tiene que ver con la privacidad, y me parece que eso también refuerza la cosa fraterna, la cosa de hermanas. Era solo eso. Tenemos una mano levantada. Jorgelina Esteo. Hola, buenas noches a todas. Gracias, Pablo. Bueno, algo muy chiquito en realidad, porque yo me preguntaba justamente esto de la posibilidad de la separación y en la elección del camino por fuera del teatro, y en esto que vos marcabas de lo sintomático que apareció a ella cuando la elección es el teatro. Me preguntaba eso, ¿no? Si el salirse del arte, del lado de la danza o del teatro, ir para el lado del cine, no fue una forma de poder separarse de esta hermana, y en relación a esto, en donde ella la va a encontrar, y en un momento dice, ¿no? Te encuentro y te pierdo dolorosamente a la misma vez, y no como en este trabajo de la película ella cuenta esta extracción que pudo hacer de rememorar y encontrarse y perder a esta hermana, y me parece como muy lindo la imagen que aparece una y otra vez de los cuerpos de ella, estaba desnuda en realidad, cuando era un bebé, danzando con su hermana y girando, ¿no? Entonces ahí eran dos cuerpos indeterminados danzando, y en el final de la película ella aparece sola danzando, ¿no? Como hay algo de eso que es lo que queda, ¿no? Y luego sí hay una separación en donde ella se puede encontrar, y también hay una frase de la madre, ¿no? En donde ella le dirige, bueno, ahora tenés más edad o más años que Elena. Ya eres mayor que Elena. Nada, eso chiquitito. Cuando cumple 21 años, le dice ya eres mayor que Elena. Sí. Hay algo todo el tiempo en el film con el tema de la danza. Incluso hay un detalle, no sé si se podrá interpretar, que es el objeto de las cuerdas con la que Elena danza, ¿no? Hace una danza muy particular en la cual ella misma se
se ata y se desata y se vuelve a atar, que aparece varias veces, incluso vuelve al final. La danza está presente también todo el film. Eh, ¿Mónica? Y Gracias, Jorgelina. es más chiquitito lo que quiero decir, que yo siempre sentí que la película, la primera parte y la segunda parte no tenían relación, y en realidad ahora lo pienso como la imposibilidad, es la cosa imposible divide la película, cosa que en algún lugar me molestó, que yo lo veía tan poco relacionada la primera parte con la segunda, y me parece que tiene que ver con esto, de la imposibilidad. Eso es lo que quería agregar. Quizá en lo que dicen, y con esto que agregás vos de cómo conectar esas dos partes, hay una frase que puede ser productiva que tomó Jorgelina, como ella, digo, Petra, al buscarla y construir y rearmar la figura de Elena, la encuentra y a la vez en el mismo movimiento la pierde. Si no hay algo así en el centro de todo lazo entre hermanos, ¿no? De que al intentar atrapar algo de ese amor o de ese lazo o de ese odio, de ese que se puede tornar un lazo elegido, pero que no ha sido elegido originariamente, hay un perder también, ¿no? Hay una pérdida inherente. ¿Elsa? Sí, algo muy cortito también, que lo había pensado y ahora con los comentarios se me reafirma, ¿no? Que Marcelo, bueno, hablaba de este no lugar en el mundo de Elena y también citó esta marca de nacimiento, ¿no? La clandestinidad. Y creo que es como el significante clave, me parece, al menos en lo que está narrado, ¿no? En esta película clandestina, como si Elena no hubiera podido atravesar esa clandestinidad, ¿no? Y no pudo encontrar ese lugar en el mundo. Eso. Gracias, Elsa. Gloria. Hola, bienvenida, querida amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Porque no andaban muy bien los auriculares. Se escucha bien. Hola, Gloria. ¿Qué tal? Quiero resaltar algo que dijo Marcelo y que me parece que guardó en su exposición, que me gustó mucho también. Lo guardó como un hilo conductor casi rigurosamente silencioso pero presente, que es el tema de lo femenino. Digo, no son hermanos, son hermanas, y no es lo mismo el hecho de hijas mujeres para una mujer que el corte que se produce con un varón. Digo, hay algo en este punto que está relatado de un modo, a mi gusto, muy interesante, y casi me atrevo a decir, no sé si Petra se ha dado cuenta, digamos, de algo de ese femenino que atraviesa la película, como dice Marcelo, en esta ausencia del no del padre. Digo, me parece que está exquisitamente contado por la película, por la sola, voy a decirlo así, condición femenina, ¿no? Esto que se infinitiza todo el tiempo. Hasta la misma, no sé, yo me quedé con la intriga de si hay una separación o es una elaboración trunca.
por la vía del arte, maravilloso, pero hay algo que no sé si permite separar cuando el no del padre parece hacer silencio, como dijo Marcelo más de una vez. Bueno, Marcelo tomó algo de eso, me parece, cuando habló de que hay algunas pérdidas o algunos amores que no se pueden terminar de perder, ¿no? A mí me parece que Petra tiene una idea, me parece que ella presenta una especie de familia femenina, entre comillas, no un linaje de mujeres, la madre, Elena y ella, ¿no? Digamos con las manos como aparecieron, Marcelo. Sí, yo creo que es un poco... Creo que la película tiene cierta resonancia con la época, con algo que Jacques Alain Miller dice, no sé si es en la entrevista con Éric Martí o en el artículo Dócil al Trans, no recuerdo bien si es en uno o en otro, que él habla del deseo de la guerra abierta, la guerra de los sexos, que siempre existió, pero como guerra abierta y como deseo de segregación mutua. Es decir, lo cual es una paradoja en esta época de supuesta integración entre varones y mujeres en un mismo espacio, pero donde en el fondo hay una segregación profunda, hay un desencuentro profundizado, no solamente entre los varones y las mujeres, sino entre los padres y las hijas. Y me parece que la separación que está en juego no es tanto la separación de una hermana con la otra, sino la separación respecto de la madre. Y porque la cuestión de la relación madre e hijas, y de acuerdo con lo que dice Gloria, que ahí hay un vínculo que a Freud mismo le llamó la atención, de ese lazo de la hija mujer con la madre. ¿Cómo cortar eso? ¿Cómo cortar eso que no sea a través de la muerte? Porque la muerte es el recurso más desesperado del corte y de la separación. Yo creo que Petra logra una separación sin recurrir a esto tan drástico y dramático del suicidio. Bien, esto. Antes acaba de levantar la mano mi hermano, a quien nombré, mi amigo Fabián. Le voy a dar la palabra, pero quería saber si Esther quería, volviendo a la mesa, digamos, cuando estábamos sentados en una mesa con los comentadores, si quería agregar algo en este momento, o seguimos. Esther. No te veo en la galería que se me abre chiquita arriba. ¿Estás por ahí? Nada que agregar, nada que agregar. Nada que agregar. Bueno, vos desmuteate y mandate, no levantes mano ni nada. Marcelo, lo mismo. Querido amigo Fabián. Gracias, Pablo. Bueno, buenas noches. Un placer, un gusto estar aquí esta noche con ustedes. Bueno, la película hermosa, la descubrí ayer. Pensaba con la secuencia final de la película en estos cuerpos que flotaban y en el cuadro justamente de Ofelia, ¿no? Tan conocido, donde efectivamente hay algo de lo
lo femenino, ¿no? Muy específicamente femenino que aparece en la relación entre estas dos mujeres, como lo decía Gloria Axman, y de este ilimitado, podríamos decir, tanto podríamos decir del goce femenino como de lo inconsolable, para retomar el término de Marcelo Barros, en cuanto al duelo, ¿no? de un hermano, ¿no? Y me parece que, me acordaba de esto que decía George Steiner en Antígonas, es un poco a raíz de lo que decía Esther Cross, cuando decía Esther que no había una palabra para definir justamente la viudez de un hermano, digamos, ¿no? Y George Steiner en las Antígonas dice que justamente no hay, nada puede reemplazar la muerte de un hermano, ¿no? Lo dice Relación Antígona, es decir, que un partener puede encontrarse otro partener, bueno, un hijo seguramente tampoco puede ser reemplazado, ¿no? Pero Steiner acentúa el hecho que justamente la relación con el hermano es irreemplazable, ¿no? El hermano mismo es irreemplazable a la diferencia de otras relaciones. Y me decía, bueno, pero efectivamente en la película se trata de una hermana. Entonces me parece que esa secuencia final, donde esos cuerpos tan hermosa, ¿no? Esa imagen tan hermosa, tan poética de esos cuerpos que se parecen como entremezclarse, que se bañan entre ellas, digamos, ¿no? Daba algo justamente de esta especificidad de lo femenino y de la hermandad en femenino, digamos, que aparece en la película. Bueno, no, simplemente eso. Carlos Quiroga. Hola, Carlos. ¿Podés desmutear? Lío, ¿se puede desmutear o lo tenés que desmutear vos? No escucho ni a Lionel ni a Carlos. Ahí estás, no, ahí te habías desmuteado. Otra vez. No te estamos escuchando. Volvé a tocar. Ahí. Ahora sí. Te cambiaste el apellido, Pablo. Quintana. Bueno, pero no importa. ¿Qué te dije? Quiroga. Ay, perdón, Carlos. Facundo. No, yo simplemente, simplemente quería ver si a alguien le pasó lo que a mí, porque en realidad hubo dos hombres en la película. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Marcelo, me parece bárbaro el silencio del padre, que se desarrolla desde el inicio, parece, ¿no? Pero a mí me impactó la aparición de un segundo hombre, que es el amigo, en el clímax de la película, en el momento de que ella decide suicidarse, y la desesperación de este hombre por tratar de evitarlo, por tratar de alguna manera a salvar de lo que era su destino. Si hay alguna... Me pareció un momento muy fuerte de la película, cómo toma este hombre la negativa, y si hay algo en esto que se puede llegar a decir. Sería para Marcelo, a vos, Pablo, Esther. Dos hombres. Nada más que eso. Esther. Estoy de acuerdo en principio. Yo estoy en principio de acuerdo con Marcelo en que no hay muchos hombres. El padre aparece en una escena caminando en silencio y Petra cuenta que cuando se trataba de recordar a Elena o algo, el padre hacía silencio. Creo que ahí está la referencia directa al silencio del padre. Y la verdad que aparece esta cita que Elena iba a tener y cuenta de esa desesperación, pero tampoco tiene, me parece, un valor para la operación que está haciendo. No sé si tiene un valor para la operación, es una interpretación que podemos tener o no, para la operación que está haciendo Petra, ¿no? Respecto del suicidio de la hermana. Yo estaría de acuerdo con que tampoco, con esto que decía Esther, que es una puerta que se abre pero que se deja abierta sin
sin avanzar en ese relato. Hay algo que, sí, en esa puerta que ya es entornada, sin embargo se cuela como otro fantasma ahí, porque es la primera vez que, o no sé si la primera, pero es como una vez en que se oye más nítidamente algo que tiene que ver con la sexualidad de Elena, porque al rato de que aparece esta escena en la película, con este hombre, que está anunciado además como, está anunciado como con cierta, bueno, iba a decir aura, ahora porque dije lo de Seance, me salen todas las palabras que tienen que ver con eso. Y dice, yo estuve mucho tiempo esperando este encuentro, o algo así dice, ¿no? Como estuve esperando esto. Y al rato de que aparece él y dice bueno, que se enojó, que la fue a buscar, que fue con el amigo y que llamaban y que estaba ocupado, que puede ser que pudiera funcionar narrativamente para que ella pudiera pasar al momento de la muerte de la hermana, pero hay un momento en que alguien la cita, Elena, diciendo el sexo sin amor era como un veneno o algo así. Y no sé si ella lo deja flotando, claro, Petra citando a Elena, no sé si eso ella lo deja flotando y de qué manera se hace el link, pero algo pasa ahí, que aparece este hombre, no sé, me parece que esos son como los hilos que ella muy inteligentemente deja sueltos y que a uno le quedan ahí atrás, boyando, pero están ahí esos hombres con el padre, como decía Marcelo, tan terminantes en la historia, y después aparecen y desaparecen con un peso, en este caso es otra figura, con un peso distinto. Yo lo leo narrativamente, ¿no? No lo leo con la configuración con que la leen ustedes, por supuesto, lo leo desde el lugar de la narración, pero narrativamente aparece de vuelta, ¿no? Este eco de alguien que tendría un peso en el desencadenamiento de la historia y después se hunde. Sí, son como meros ecos o meras alusiones, quizá en concordancia con ese tono difuminado, crepuscular, que aparecen. En eso sí no hay diferencia entre una primera parte de la película y una segunda, eso continúa apareciendo, quizá menos en la segunda parte. Pero eso es, en un momento Petra se deprime, cuando elige que va a hacer teatro, cuando tiene que dar el examen de la vestibular, como dicen en Brasil, de la entrada a la universidad, se deprime, no sabe por qué, le agarra un insomnio, ¿no? Se pasa días. Y ahí ella, un poco emulando la melancolía de la hermana, ¿no? Con el cuerpo, Exactamente. repitiendo algo de eso, hace esta alusión. Dice, el sexo sin amor era un veneno para mí, ¿no? Después, en todo caso, la única alusión a algo así podría ser cierta danza, ¿no? Cierta joya, dirían en Brasil, cierta alegría, si se la pudiera llamar así, no es ni de triunfo, ni de goce, de cierto final un poco danzado por Petra, pero no vuelve, me parece, a haber ninguna alusión a ningún hombre en toda la película. ¿Hay una mano de Patricia Pena? Sí, Marcelo, claro. Breve. Sí. A la pregunta o el comentario que hizo Carlos Quintana, sí es cierto que aparece otro hombre, ahí me parece que cada uno hace su lectura. Yo creo que la película, y creo que es un signo de época también, los hombres están o entre la crueldad indiferente o entre la impotencia. Creo que el amigo que desesperadamente trata de rescatar a Elena, está bien, uno podría verlo o no, o de otra manera, no necesariamente decir en un lugar de impotencia. Esto es una impresión mía, me parece que es la intención de la directora, y del otro lado lo que tenemos es esta
esta indiferencia que casi podríamos ver como una frialdad cruel, que creo que es un poco el imaginario de los hombres de hoy, que son impotentes idiotas o perversos. ¡Wow! Hay varios con micrófonos abiertos. Si no van a participar, les pedimos que lo cierren. María Rosario, hay un Galaxy J7. Si no van a hablar. Y Sí. Patricia, Hola, buenas noches. buenas noches, bienvenida. Hay dos cosas que me impactaron, que uno es cuando ella habla de Elena, cuando Petra habla de Elena, que dice que para Elena nada era suficiente, ¿no? Que siempre quería más y más. Y al final, cuando ella habla de la memoria, que con el tiempo se consuela, dice que hay cosas que no, no todo, que me parece que eso marca una diferencia entre Elena y Petra. Digo, el más de Elena en relación al no todo de Petra. Digamos, hay algo que no. Eso. Muchas gracias, Patricia. Romina. Yo quería hacer un comentario y una pregunta en relación también a esto que decía Patricia, porque en un momento Elena en la película dice que el arte es todo para ella y que si no hay arte prefiere la muerte, y que me parece que el movimiento que hace Petra es justamente ir a la poesía, al fragmento, al no todo. Y bueno, les quería preguntar a Marcelo y a Esther si piensan que esa es la diferencia de que el arte que salva a Petra es el mismo que conduce al suicidio de Elena, ¿no? Como diferenciando ahí una cuestión entre el todo y el no todo también. Eso. Marcelo y Esther, ¿quieren recoger el guante de la pregunta de Romina? Esther. Me quedo pensando. Creo que no. Bueno, sí, creo que lo que puede ser fatal para una puede ser la salvación para otra. No sé si pasa por lo desmedido o lo fragmentado con lo que cada una lo aborde. No sé, eso. Ok. Hay un detalle, yo quería agregar algunos detalles. Primero recordar esto que nos trajo Esther, que los que no nos ocupamos de la literatura o de la relación que ella tiene con la narración, yo por lo menos no había percibido esta idea de que es un tema que ha sido un poco dejado de lado. Y es verdad que hay una enorme tradición en la literatura tomando la cuestión de los hermanos, y quizá yo no me había percatado, puede ser un tema interesante a pensar, puesto que además de lo opaco, de lo misterioso, de lo siempre teniendo un punto que no podemos atrapar bien del lazo entre hermanos, habíamos pensado que quizá era un tema actual, ¿no? Que en este mundo en el que un poco estamos, como decía Marcelo, sin padre, sin otro, y además a lo que se le agrega la soledad de la pandemia, digamos, por llamarlo de un modo rápido, quizá la cuestión de los lazos con los otros, e incluso con los cercanos, está candente, ¿no? Y las dificultades que allí aparezcan van a aparecer claramente y a padecérselas. Y esto lo vemos hoy en la clínica y por eso también nos parecía interesante tomar el tema de la fraternidad. Respecto del trabajo de Petra, a mí hay un detalle que a mí me pareció interesante, más allá de que ella trabaje no solo con imágenes, porque ella cuenta
yendo de la segunda a la primera persona, que aparece varias veces, como decía Esther, y habla en off con su voz, ¿no? Contándonos de una manera además muy, muy particular, muy poética. Si bien elige el cine, ella abre la película relatando un sueño. Ella empieza por su inconsciente. Y no es cualquier sueño, ¿no? Es un sueño en el que ella va a Nueva York, se trepa un muro, cree que en ese, no sé si recuerdo bien el detalle, cree que en ese muro va a alcanzar a Elena, que hay unos cables y como hacen twist los sueños, ¿no? El sueño gira y la que está atrapada entre los cables es ella misma en esa búsqueda y se enrieda y qué sé yo, no se puede deshacer cae y muere, ¿no? Es decir, es toda una apertura del relato que va a ser. Y si bien es cierto que termina con, digo, uno podría tomar lo que vienen diciendo, que termina con ese río de Ofelias, ¿no? Con esa metáfora del agua que a mí me pareció muy bella para diferenciar esa memoria agujereada, incompleta, que no se termina de hacer pasado, como decía Marcelo, una vez que hay algo de lo vivo, de lo encarnado, de lo incandescente, de algunos recuerdos que se han podido elaborar, exorcizar, ¿no? Etcétera. Se puede tomar lo de las Ofelias y en ese mar de mujeres, pero también yo tenía la lectura de que Petra termina la película con la poesía. Entre el relato de su voz, las imágenes, la referencia a Ofelia o a una Ofelia, a ese río de Ofelias, de las mujeres de su familia, y ese tono que usa para esas imágenes, que vuelve a ser una vez más onírico, crepuscular, difuminado, que hace foco y se va de foco. Yo creo que con ese combo de artístico que manipula, lo que está haciendo es poesía, y con lo que dice además, porque además habla de la elaboración vía la poesía. Entonces, bueno, sería una manera quizá más optimista o poética de leer ese final. Sí, breve. Respecto de la pregunta, si el arte, más allá de que yo no podría decir qué es el arte, o me refiero que creo que solamente se podría decir qué es el arte de un modo artístico o poético, sí hay una diferencia para mí muy marcada entre alguien que busca, por ejemplo, no sé, hacer música y alguien que quiere ser un gran músico. Para mí son dos cosas radicalmente distintas. Que una cosa es que alguien quiera hacer arte y otra cosa es que alguien quiera ser un artista. A veces son cosas que se pueden mezclar, pero que son muy diferentes, y me parece que en el caso de Elena, creo que lo que ella ve como, o siente como un fracaso, es algo que está del lado del ser. Ella no ha logrado llegar a ser o a cumplir con una imagen, es decir, con un sueño que se ve que para ella era muy importante cumplir. Vos que escribís, digamos así. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, creo que es así, creo que también tiene que ver con esta frustración de ella y con lo que habían comentado antes, de querer, y con lo grandioso de lo que también había hablado Marcelo, ¿no? Con esta aspiración de llegar a algún lugar dentro de algo, y es la diferencia con la hermana. Pero también un poco lo que decía antes, y tampoco tengo mucho más para decir sobre eso, que es que creo que realmente algo que puede ser salvador, o no sé si la palabra es salvador, pero que puede ser un terreno bueno para alguien, puede resultar
puede resultar fatal para otro. Quizás, o para un momento de la vida de alguien, Elena se nota como una persona en ese momento muy permeable, dada todas las condiciones en las que se encuentra. Petra lo pone muy negro sobre blanco a eso. La hermana nació en la clandestinidad, nace sin un lugar, se pregunta qué marca deja eso en su cuerpo, qué marca deja eso en su memoria, en su historia. Dice, en cambio yo nací como una especie de película de los años 50, algo así, es una referencia al confort de los años 50, toda esa gracia. Entonces, bueno, todo el compromiso afectivo y hasta físico que implica cualquier disciplina artística, aún la que sea casi como intelectual, como estar sentado escribiendo. Me imagino que puede tener un impacto diferente en dos personas, estoy diciendo algo que es muy básico, ¿no? Y aún en la misma persona en distintos momentos. Virginia Woolf, la escritura la salvaba y la escritura a veces la dejaba literalmente de cama, físicamente de cama. Ella tenía así episodios de escritura que la dejaban después, que eran muy estimulantes y que eran de una entrega muy fuerte, pero después le costaban 10 días en la cama sin poder moverse. Se le había pasado todo el día y se había olvidado de comer, de todo, se había olvidado escribiendo. Sí, bueno, y después ella habla mucho de los highbrow, ¿no? Habla como en un momento, que es un término que se usa para los caballos de carreras, ¿no? Habla de estas tensiones que se suceden también. Pero creo que hay mucho de lo que decía Marcelo, ¿no? De la diferencia entre, y cuando uno está escribiendo, me imagino que le pasa también a un actor y le pasa a un pintor, si en algún momento uno olvida la materia con la que está trabajando y piensa en que una es una persona que está haciendo eso y se quiere, de alguna manera se exige desde ese lugar, desde el lugar de la función, es terriblemente contraproducente y hasta dañino, diría, claro. Creo que están tomando un poco el tema de las marcas. De hecho, cuando no solo Petra hace alusión a esta vida confortable, un poco menos difícil que antes, que la de cuando nació Elena, además vuelve la democracia, ¿no? Al poco tiempo creo que ella nacer o al mismo tiempo que su nacimiento. De paso recuerdo y recomiendo a todos el otro documental de Petra Costa, Al filo de la democracia, que me parece que que hay que verlo, que es un documental necesario. Y esto de las marcas trae, más allá del uso, se le puede dar un uso de tensión, de oposición, no es esa la cuestión necesariamente, o puede no ser así entre dos hermanos, pero sí lo que hay es la dimensión de la diferencia. En una misma familia, las marcas que reciben los hermanos son siempre otras, diferentes, y en esto, en la película, como decía Esther, se ve claramente, ¿no? La pregunta que traía Romina por el destino o el uso que pueden hacer del arte y la relación con las marcas por las que han sido tocadas en sus cuerpos a partir de una historia, de la relación con la lengua, con la madre, con la familia, etc. Y eso es un tema que seguramente va a reaparecer, que es el tema de la diferencia entre los hermanos, de esa diferencia ineliminable, ¿no? Que no por ser hermanos somos uno, somos lo mismo, tenemos que, nuestros demonios deberían enlazarse, estar unidos, coincidir, ir en la misma dirección, etc. Bueno, hemos elegido, creo, y la conversación de hoy creo que lo muestra bien, un tema nada fácil, creo que actual. Me alegro que estemos tomando un tema que dice que recomienda al que habría que volver, y bueno, les agradecemos de parte del equipo y mía mucho a los invitados, a los comentadores de hoy, a Esther Cross y a Marcelo Barros por sus aportes, y a todos los que han participado, a los que han estado, y les recuerdo, nos vemos el 10 de septiembre. Vamos a conversar sobre Sabiduría Garantizada de Doris Dorrie, una historia
muy interesante, un cambio de posiciones entre dos hermanos, incluso en tono un poco de comedia, muy divertida y muy lacaniana también, si se quiere, muy cómica. Y van a comentar Nelson Valente, dramaturgo, docente y director de teatro, y la psicoanalista Graciela Musacchi. Bueno, nos esperamos la próxima. Gracias Esther, gracias Marcelo. Si se quieren desmutear para saludar, gracias a todos. Gracias a vos, Pablo, gracias a ustedes Gracias. también, muy bueno todo. Gracias. Antes, gracias. La Bueno, próxima. Gracias. Muy bueno. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Excelente, gracias. 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 Muy bueno. Gracias. Bueno, gracias.